Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Me alegra que sigamos aquí en la formación, en la instrucción que Dios nos da todos los días. Fíjese que una de las cosas que uno le da como ese quebranto, como esa, no sé cómo llamarlo, cuando uno le ora al Señor, cuando uno le pide al Señor y Él le responde, generalmente cuando uno pide para otros, ¿no? Ahí es donde viene más rápido la respuesta que cuando pedimos para nosotros. Y ayer cuando estuve en Piedecuesta y Dios me llevaba a que orara por cada uno de los que asisten ahí al grupo por sanidad, pues tuve la oportunidad de orar por cada uno de ellos. Pero ya en la noche yo le decía al Señor, deme una palabra que usted me respalde lo que yo estoy haciendo. La oración por el pueblo, la oración para un pueblo que generalmente estamos enfermos en alguna parte, en alguna cosa. Y que usted va a respaldar la oración, el clamor, que nosotros como líder, como representante de Dios aquí, pues Él va a respaldar. Y ahorita que entraba ahí, creo que hay unas promesas, yo simplemente saqué una y ni siquiera supe de dónde, y a mí Dios me dio esta palabra, dice, cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Entonces esa era la respuesta que Dios me da para el pueblo. Si estamos clamando, si estoy orando, si estoy pidiendo, pues ya sé que el Señor va a responder, ya sé que el Señor va a dar, porque es la respuesta que Dios da cuando uno siempre pide para otros. De todas maneras sabemos que hay una situación difícil en el aire, con enfermedades, con caos, y lo único que nos protege, nos guarda y nos ayuda es el Señor. Pero así como Dios para el pueblo suyo dio un líder, y ese líder tenía que estar siempre clamando, pidiendo, ordenando, exhortando, para que el pueblo no se aparte del camino de la fe, del camino de la luz. Y por eso yo ayer le oraba al Señor, decía, Señor, usted conoce la enfermedad, la situación de cada uno de los hermanos de la iglesia. Entonces, que cuando nosotros, o cuando yo levante una oración delante de usted, pues deme la seguridad que usted va a responder. Pero bueno, ahí está la palabra, es el Salmo, ay carachas, creo que no lo dije. Salmo 91, 15, 16. Cójalo
Apropiese de ese mensaje y dígale, Señor, esta es la palabra que nos dieron, yo de ahí me voy a tomar. Bien, vamos, nosotros venimos ya, hace más de un año, venimos trabajando acerca de uno de los cereales que tiene una representación con nosotros, con la obra de Cristo, con el mensaje que el Señor viene dando a través de su palabra. Nosotros venimos hablando y hoy voy a hacer, digamos, un repaso a ver si entramos a estudiar algo que es, digamos, que es la base de nuestra redención, que es la base de nuestra fe, que ya Glorita en uno de sus devocionales que nos dio, lo trataron y por eso es importante que ya de pronto tenemos como un concepto, tenemos un conocimiento y tiene que ver con la resurrección. Entonces vamos a mirar, vamos a trabajar sobre esta parte, qué hace referencia, qué significa, para que cada uno de nosotros miremos. Si Cristo no resucitó, dice la Escritura, vana es nuestra fe. Por eso es importante conocer este principio, este concepto y cosas extraordinarias que nos enseña la palabra. ¿Para qué? Para poder nosotros tener esa seguridad de la palabra del Señor. El concepto de cebada significa tierno y alude a la maduración de las espigas del grano. Eso es lo que significa cebada. Ya sabemos que el concepto de cebada significa resurrección, significa libertad, bueno, todo eso. Ahora, la cebada dice son las representaciones de las 3 primeras fiestas del año, que son la fiesta de la primavera. Hablar de las fiestas de primavera en el pueblo de Dios es hablar de las 3 primeras fiestas que nos habla el Señor y que cada una de ellas nos da un conocimiento de la obra del Señor. El tabernáculo, las cortinas, las tablas, los muebles y todo lo que se hacía allí es y hace referencia a la obra de Cristo. El plan de redención, el plan del Señor, ¿para qué? Para traer redención a su pueblo, porque el Señor, el objetivo del Señor es que su pueblo, la humanidad, sea redimida. Y fíjense que si nosotros analizamos un poquito y miramos lo que representa el tabernáculo, podemos ver que es el caminar de Jesús para poder llegar al fin de todas las cosas. Hay una puerta, hay un lugar de holocausto, hay un lugar de la fuente de agua, hay un sitio que es el lugar santo donde encontramos 3 cosas, la luz, la mesa de los panes, la mesa del incienso y luego encontramos el último lugar que es el arca del pacto, en donde encontramos dentro de ella la vara de Aarón, las tablas de la ley y una porción de maná. Ese es el recorrido que nosotros tenemos que dar. Jesús lo dio. Por eso nosotros entramos por la puerta que es el Mesías, que es el Señor. Y luego encontramos el holocausto, que es donde se hacen los sacrificios, se hacen las quemas, y que eso tiene que ver con el sufrimiento. Vuelvo y les repito, es necesario el sufrimiento en nosotros. Las situaciones, las circunstancias nos llevan a ¿qué? A tener un desarrollo y a fortalecernos en nuestra fe. Este sufrimiento que me puede dar el mundo me da un sufrimiento que me trae tristeza, lloro y lamento. Pero el sufrimiento que me da Cristo es para que yo me acerque a Él, es para que yo me acerque al Señor, para que Él me pueda enseñar, para que Él pueda mostrarme el camino de la fe. Por eso es necesario el sufrimiento. La Biblia lo habla desde el principio hasta el final de
de estos actos. ¿Para qué? Para poder llegar al final de todas las cosas. Entonces, lo primero que el Señor nos habla, que la primera fiesta que hace representación la cebada, tiene que ver con la Pascua. Y hablar de la Pascua es hablar, como decía Glorita en la oración, de liberación, de libertad. Hablar de la Pascua es hablar del concepto que dijo Jesús. Ustedes son libres. Y cada uno de nosotros tenemos la opción, la oportunidad de usar esa libertad como usted quiera. Pero si la usamos mal, pues seguramente los resultados no van a ser satisfactorios, ni para usted ni para Dios. Si la usamos bien, pues vamos a tener la recompensa, vamos a entrar al lugar santísimo para poder obtener los beneficios que me da a mí el que yo he usado en bien esa libertad que nos ofreció Jesús una vez hizo el sacrificio. Éxodo 12:41 dice así la palabra del Señor. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Dios por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Dios todos los hijos de Israel en todas las generaciones. Fíjese que en este concepto, en esta parte de la escritura, el Señor nos está confirmando que la Pascua es ¿qué? Liberación, libertad. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Pero para que usted y yo tengamos liberación, libertad, tenemos que acercarnos al Señor. Tenemos que comer del Cordero. Tenemos que acercarnos y aceptar al Señor. ¿Por qué? Porque una vez nosotros comemos del Cordero, hacemos uso de la sangre, ¿qué dice la Escritura? Todo espíritu, toda esclavitud se va de nosotros y nosotros entramos en un proceso de libertad. Esa situación, esa condición, ese pecado repetitivo, ya no puede tener incidencia, ni dominio, ni control sobre mí, porque aquí ya gobierna y reina el Señor. Juan 8:36 dice, si pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. ¿Quién me liberta a mí? El Señor. El Mesías es el que me libera. La palabra que corta, la palabra que me separa, la palabra que me sana, la palabra que me exalta, la palabra que me hace vivir confiado, es lo que me va a dar a mí la libertad para moverme en la fe del Hijo de Dios. También en Juan 8:32 dice así, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué me hace libre? La verdad. ¿Pero qué tengo que hacer? Conocerla. Tengo que conocer la verdad. Y la verdad es Cristo, la verdad es su palabra. Si yo no leo las escrituras, si yo no escudriño la palabra, ¿cómo voy a conocer a mi libertador? ¿Cómo voy a saber de qué manera, de qué forma Él me va a liberar de esa situación, de esa condición, de esa enfermedad, de esa circunstancia? ¿Por qué? Porque Él es el único que lo puede hacer. Nosotros, tal vez a través de una palabra, a través de un acto, a través de una situación, fuimos atados, fuimos esclavizados. Ahora, el conocimiento de la palabra y el conocimiento del Señor es lo que me va a dar a mí la libertad. Es lo que yo, no solamente, sí, yo me sé la Biblia al derecho y al revés. ¿Y dónde está la práctica? Porque lo que realmente sirve es que yo practique la palabra de Dios. ¿De qué me sirve tener tanto conocimiento, conocerme todos los versículos, todo lo que dice la Biblia, pero no pongo por obra nada y no practico la escritura, luego no estoy haciendo nada? Ahora, fíjese algo especial. El Señor, cuando el pueblo del Señor iba a salir a ser libre de 430 años, Él escoge a un líder, llama a un líder y ahí lo forma, lo instruye,
y luego lo envía. Si nosotros hemos sido llamados, estamos siendo formados, estamos siendo instruidos, estamos siendo puestos en escena, y si yo no sé pasar, si yo me quedo en la mitad del desierto, entonces ¿cómo voy a ayudar a otros a salir si yo no he sido capaz? Porque no quiero, porque esa situación estoy muy cómodo o cómoda y no quiero salir de eso. Porque mis objetivos son diferentes, mis objetivos no es la vida eterna. Mis objetivos es estar en el mundo, tener dinero, pasear para arriba, pasear para abajo y de ahí no pasa más nada. Entonces por eso el Señor, cada uno, dice la palabra de Dios, que el Señor cuando envió a hacer la Pascua, para Dios es importante el tiempo. El tiempo para Dios es importante, porque Dios para cada cosa ha dado un límite, para cada situación ha dado un momento, una hora, un mes, y ha dicho, durante tantos años se va a practicar, y cuando se cumpla lo que Dios dijo, en su tiempo, entonces se ejecutará, se dará las cosas. Por eso el Señor tomó un mes que se llama abril, que en el hebreo es Abí, que en el griego es Nisan, y es el día 14. Este día 14, ¿por qué el Señor eligió el día 14? ¿Por qué no eligió el 15? ¿Por qué no escogió el 1 de abril? ¿Por qué escogió el 14? Porque dentro de las estaciones y dentro del tiempo de Dios, el día 14 es donde está la luna nueva con todo su resplandor, anunciando que se acerca la estación de la primavera. Entonces, como hay luz, ¿y quién venía? El Señor venía a darnos luz. Por eso las cosas que nosotros encontramos en la Biblia, las cosas que se suceden, no es por voluntad de hombre, no, es porque Dios así lo estableció. Y tenemos que saber, tenemos que conocer por qué el Señor dijo las cosas, por qué el Señor dijo que era ese día y no mañana y no pasado y no cuando a mí me plazca o cuando yo crea que estoy feliz y contenta, entonces ese día yo lo voy a hacer. No, Dios es un Dios de tiempos. Y Dios nos ha dado, así como le dio 120 años a la generación hasta Abraham para que se arrepintieran y entraran en la salvación, no quisieron, listo, se acabó ese tiempo para ellos. ¿Y quiénes entraron? A Noé con su familia. Dios nos está dando un tiempo, Dios nos está diciendo, venga, dejen el mundo, dejen todas esas costumbres paganas, todas esas situaciones, y vengan porque el tiempo de nuestra redención está cerca, lo dice el Señor. Pero como a nosotros nos cuesta trabajo, porque priman otras cosas, prima mi carne, prima, bueno, lo que sea, prima, tío, sobrina, que esté gobernando su vida, entonces nosotros no queremos cortar, erradicar, apartarnos o separarnos. Fíjense que en la vigilia del sábado pasado, allá en Bogotá, yo les explicaba a ellos o a ellas qué significa cuando el Señor le dice a sus discípulos que las obras, que ser luz es poner delante de nosotros las obras del Señor, lo que Dios ha hecho en mí. Pero para que yo pueda ser luz, la Biblia desde el principio me está diciendo qué es lo que yo debo hacer. ¿Qué es lo que yo debo hacer para que yo pueda hacer luz, para que yo pueda iluminar, para que yo pueda estar en lo alto? Y eso es extraordinario porque el Señor habla ahí de unas situaciones, de una cantidad de cosas que aprendí muchas cosas porque no lo sabía cuando me senté a estudiar esa palabra que Dios me dio a través de una cita que dio Amparo que me llamó poderosamente la atención. Esa frase, estar delante de los hombres, es las obras, la forma de hablar, la manera de ser, la manera como respondemos, la manera como nos comportamos. Eso es estar delante de los hombres como luz. Si mis acciones y mi comportamiento no es de acuerdo a la Escritura, pues yo no soy luz. Yo estoy también en oscuridad y estoy llevando a que mi casa, mi trabajo
o donde quiera que yo esté, no haya la luz de Cristo. Por eso el Señor dice que el día 14, dice entre las 2 tardes, es decir, entre las 12 del día y las 6 de la tarde. Entre eso había que celebrarse la Pascua, que era comer cordero, sacrificar el cordero, haberlo puesto en los dinteles de la puerta la sangre. ¿Por qué? Porque Pascua quiere decir pasar por encima de. Entonces, cuando el espíritu de la muerte pasaba en medio del pueblo del Señor, en medio de Egipto y en medio de todas situaciones, y no encontraba la sangre, pues el espíritu de muerte entraba y mataba el primogénito, tanto de personas, de hombres, no de mujeres, por eso no tiene nada que ver, de hombres y de los animales. Eso era lo que Dios hizo. Pero donde pasaba el espíritu de muerte y veía la sangre en los dinteles de la puerta, pasaba derecho. ¿Por qué? Porque ahí no podía entrar la muerte, porque estaba la sangre, el valor, la señal de que no podía entrar y no podía llevarse a su primogénito. Ahora, fíjese algo extraordinario. Cuando yo les he dicho a ustedes que hablar de la sabiduría de Dios es poder llegar a conocer el cómo de Dios. Si Dios me dice que Él es sabio y Él me manda a mí a hacer algo, en su sabiduría Él me va a decir yo cómo tengo que hacerlo. No es como usted y como a mí me parezca. Es el cómo de Dios. Es la sabiduría de Él, porque es como si a usted le dice, no, a mí me gustan los espaguetis que los hagan así, así y así. Pero si viene otra persona y lo hace diferente, usted dice, no, a mí no me gusta así. Perdone, no me lo voy a comer porque es que no me gusta, porque usted le echó esto, porque usted le quitó esto, entonces no me lo voy a comer. Igualmente sucede con el Señor. Se supone que nosotros estamos bajo la voluntad de Él. Se supone que nosotros estamos bajo el gobierno del Señor y nosotros estamos llamados a obedecer su palabra. Lo primero que el Señor dice que es el Cordero. Ese Cordero que representa a Cristo, representa representa el sacrificio, el derramamiento de sangre, que era el inicio y el principio de la redención, del perdón. Porque antes de nosotros irnos, se debe tener un proceso, se debe pasar por una serie de situaciones para que yo sea aceptada delante de Dios. Si yo no cumplo ese proceso que me dice la Escritura, si yo no paso por ese proceso que me dice la palabra, yo no voy a ser acepta delante de Dios. Por eso hay que conocer qué es lo que me está diciendo el Señor. Hay que conocer qué es lo que me está diciendo el Padre para que yo al final sea una aceptada delante de Dios. Como ofrenda, dice el Señor. Lo primero dice que es el Cordero. Ese Cordero tenía unas características. Primero dice que no debía tener imperfecciones. Debía ser menor de 1 año. Ahora, el Señor, yo le decía al Señor, ¿por qué usted dijo que no lo cocinaran en agua? ¿Por qué, Señor? Porque uno tiene que preguntarle al Señor, ¿por qué Él pide y no pide esto y no permite esto y por qué permite aquello? Y yo le decía al Señor, ¿por qué usted dice que el cordero no puede ser cocido en agua? Porque cuando usted mete algo en agua, le está bautizando, lo está cocinando, ¿ya? Y por eso el Señor dice, no me lo cocinen en agua, póngalo al fuego. Porque ya el cordero, ya la situación del pueblo había sido pasado por agua. No podía volver el cordero ser sometido, o el pueblo no puede ser sometido a las aguas de lo que nos dice la Escritura. Ahora, nosotros estamos en un proceso de fuego. Y las pruebas son de fuego. Las pruebas es lo que me purifica, lo que me santifica. El agua es el bautismo, ya nosotros fuimos bautizados en agua. Cuando usted fue al agua, murió. Cuando Cristo fue al agua, murió. Y cuando salió, Él resucitó, dándonos un nuevo estilo de vida, haciendo de nosotros hombres y mujeres espirituales. Por eso el Señor dice, no me lo haga en agua, póngamelo en el fuego.
porque representa ¿qué? El sufrimiento y todo lo que el Señor tuvo que vivir, ¿para qué? Para poder llegar al final, para poder volver al cielo, esperar allí, para que siga el proceso. Porque si ustedes recuerdan algo, hermano, de lo que nos enseña la Escritura, cuando Juan se encontró con el Señor, ¿en dónde se encontró a Jesús? ¿En qué parte se encontró a Jesús? ¿En dónde? ¿En dónde se lo encontró? A ver, mientras que yo tomo café, ustedes piensen y hablen. ¿En dónde se encontró? Arriba en el cielo, cuando Dios le dio la visión a Juan, ¿en dónde se encontró a Jesús? ¿En dónde? Porque él dice, vi un cordero inmolado, o sea, ya había pasado. Ahora que el Señor Juan dice, lo vi, ¿en dónde lo vio? Porque es que todavía falta algo dentro del tabernáculo, dentro del proceso de Dios para cumplir todo el plan de redención. Juan se lo encontró en medio de los candeleros, en el lugar santo. Porque en el lugar santo del tabernáculo, ¿qué encontramos? El candelero, el pan, la mesa del pan y el altar del incienso. Allí, por eso dice, y lo vi en medio de 7 candeleros, y cuando alzaba, y cuando esto, porque ahí está el Señor. Le falta lo último. ¿Y qué es lo último? La fiesta del Sukkot, la fiesta. Y por eso usted encuentra en Apocalipsis que dice él que él vio un montón de gente con ramas de palmera. ¿Y a qué hace referencia? A la fiesta del Sukkot. Cuando venga el Señor a nosotros, vamos a estar ¿qué? Celebrando la fiesta del Sukkot. ¿Sí me va a entender? Entonces fíjese que eso es importante leer lo que dice al principio y leer lo que está diciendo al final. Porque si no leemos, si no encontramos esa armonía, si no encontramos esa línea recta entre lo que es el nuevo y lo que es el antiguo, pues vamos a mirar o vamos a pensar, quién sabe, qué montón de cosas. Entonces, por eso el Señor se encontró o le salió al encuentro a Juan cuando él estaba en medio de los candeleros. En medio de la luz, porque era que la luz del mundo y nosotros somos la luz para el mundo. ¿Sí me van a entender hasta ahí? Lean la Biblia y verán. Ahora, fíjense que dice, se debe comer su carne asada al fuego. Juan 1:29 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tenéis el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa era la tarea del Señor. Esa era la obra del Señor. Fíjese que de pronto más adelante, si alcanzo, les voy a enseñar algo que aprendí. Algo que nos enseña la Escritura. Dice, Dios mío, Señor, gracias porque usted nos da como esa sabiduría, nos da como ese conocimiento para uno poder entender cosas que uno dice, pero si uno lee con comprensión, ¿no? Porque usted puede leer todo lo que usted quiera, pero si usted no lee prestando atención a lo que yo les he venido diciendo, una acción, un color, un nombre, una edad, y usted no se sienta a estudiar ese símbolo, usted no se sienta a estudiar esa parte, va a tener un conocimiento vago, un conocimiento terrenal. Ah, sí, un cordero, usted se imagina los chivitos, los corderitos. No, eso es muy diferente. Que el Señor dejó ese lenguaje para que nosotros, como nos enseñó un día Manolito en el ayuno, pregúntele a los animales, pregúntele a las cosas, ¿qué es lo que nos está enseñando el Señor a través de cada una de esas cosas? ¿Qué simboliza el Cordero Pascual? Dice, el sacrificio y la perfección del Mesías. Primera de Corintios 5:7 dice, deshaceos de la vieja levadura para que seáis masa nueva, panes sin levadura, como lo sois en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido crucificado. Así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Primera de Corintios 5:7-8. ¿Sí estamos ahí? Entonces fíjense lo que nos está diciendo el Señor.
¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué simboliza ese cordero que en la antigüedad se sacrificaba? Que venía el pecador, que venía el que había infringido la norma y traía, de acuerdo a su capacidad económica, de acuerdo a su capacidad rico, mediano, lo que sea, en la Biblia exigía una ofrenda para el Señor. Y dice la Escritura que el pecador imponía la mano sobre su ofrenda, confesaba su culpa y su pecado, o llevaba ofrenda con actitud de gracia, y allí cogía el levita, cogía el sacerdote, lo ponía en el altar y allí lo quemaba delante de Dios. Y eso, usted se iba feliz porque usted sabía que el sacerdote iba a hacer esa ofrenda, ¿cierto? Porque allí iba a ser el derramamiento de sangre y todo lo que el Señor le había dicho al levita o al sacerdote que debería hacerlo para que esa persona nuevamente tuviera una relación con el Señor. ¿Qué representa su carne? O sea, el cuerpo físico, representa pecado, representa la necesidad de someternos al poder de Dios. Aquí el Señor nos está diciendo que tenemos una necesidad, sí, tenemos que buscar de Dios, tenemos que mantenernos en su palabra para que esta carne que se revela todos los días contra las cosas de Dios, que preferimos dedicarle tiempo a otras cosas que sentarnos a leer la Escritura. Pues yo me conformo, voy al culto, lo escucho por la red, lo escucho y ya. Con eso yo tengo, me basta y me sobra para toda la semana. Es una persona que no espiritualmente no está alimentada por el Señor. Porque cuando venga el río, cuando venga el viento, cuando venga el remesón, entonces, ¿para dónde cogemos? ¿Cuál es mi acción? ¿Cuál es mi reacción? Porque dependiendo de la palabra, dependiendo de mi relación con Dios, yo voy a tener unas acciones delante de con quien estoy teniendo el problema, con quien estoy teniendo una situación. Por eso dice que Él nos está diciendo, deshágase de todo eso. Dice, Juan 6:53, dice, ciertamente os aseguro, afirmó Jesús, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis realmente vida. ¿Tenemos vida? Yo creo que hay muchos que están menguados, muchos que se han apartado, muchos que están fríos, muchos que ya ni fu ni fa con el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hemos dejado de comer de su carne, hemos dejado de beber de su vino. Por eso se nos hace fácil no escuchar los devocionales, se nos hace fácil pasar días sin leer la Escritura, se nos hace fácil pasar días de no venir a la congregación. ¿Por qué? Porque no me hace falta, aparentemente, ¿cierto? Y resulta que aquí el Señor me dice, si no comes y no bebes, no tenéis vida eterna, no tenéis vida. ¿Qué tenemos? Sufrimientos, afanes, enfermedades, angustias, bueno, lo que sea. Y aunque se presente una de esas situaciones, yo pueda enfrentarme con mi fe, con la seguridad, con la confianza que Dios nos transmite cuando escuchamos su palabra, cuando oímos su palabra, cuando la tenemos aquí en nuestro corazón. ¿Para qué? Para poderla poner por obra y eso me dé la seguridad de que Dios está conmigo. Así como yo les decía a ustedes, yo anoche le dije al Señor, después de que llegué de Piedecuesta, y me puse a orar y me puse a decirle al Señor, ayúdeme a orar por el pueblo, Señor. El pueblo está enfermo, tiene esto, tiene aquello, pero deme la seguridad que lo que yo estoy haciendo, usted lo va a respaldar. Y ahí está la palabra, que es la que yo les di a usted. ¿Y eso qué me da a mí? Seguridad. ¿Qué me está diciendo a mí? Que Dios me escucha. Recuerda lo que el Señor nos dijo, que los ojos, la boca y los oídos del Señor están sobre mí. Y que Él me los ha dado para que yo vaya a Él y Él vea, Él escuche y Él pronuncie la palabra para que yo pueda caminar. Yo no puedo entender cómo una persona puede pasar días sin leer la Escritura. Deje de comer, hermano. Deje de comer. Así sea
2 días, a ver qué le pasa. Algunos cuando tienen hambre se ponen como el hombre increíble, acaban el mundo, se enojan. Yo conocí una persona que decía, cuando tengo hambre yo acabo con el mundo, y eso ella se ponía como el diablo. ¿Por qué? Porque esa es la reacción de las personas. Otra porque le gusta aguantar hambre. Bueno, eso ya es problema de la persona, ¿ya? Pero aquí el Señor nos está diciendo es eso. El Señor le está diciendo, coma de mi pan y beba de mi sangre, de mi vino, para que ustedes tengan vida. Si no, entonces estamos muertos en vida. Entonces la libertad que me dio el Señor, la obra que me ha dado el Señor para que yo pueda avanzar dentro del tabernáculo del Señor. Y dice el Señor en su palabra, dice el 54, Juan 6:54, dice, y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo, miren lo que dice el Señor. Miren lo que Jesús nos está diciendo, que son las recompensas, los galardones o qué le ofrece el Señor. Fíjese que él dice que si usted come y bebe de su sangre y de su carne, usted y yo vamos a tener vida. Miren lo que dice el 54, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y esa vida eterna dice, yo lo resucitaré en el día final. O sea, si usted quiere resucitar, si vamos a morir y vamos a resucitar, porque si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos con Él, unos, dice la palabra del Señor, unos para vida eterna, para gozo, y otros para muerte y sacrificio y muerte eterna. Usted elige. Nosotros elegimos si queremos resucitar para vida o para muerte. Pero ¿qué me vaya a hacer a mí que yo resucite? El que coma y beba su palabra. Que beba su sangre. Y la palabra beber o la palabra hacer, que representa el beber, es la fe. Es mi fe, por eso el Señor dice, venga, el que viene a mí no tendrá sed y cree que yo estoy con ustedes. Por eso el Señor dice aquí, dice, y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 6:55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué dice el Señor? Yo permanezco en usted. Yo permanezco en usted y usted permanece conmigo. Hemos permanecido, permanecemos con el Señor, estamos permaneciendo con el Señor. O nos hemos alejado, nos hemos apartado, hemos puesto tierra de por medio, no estamos en la sintonía que Dios quiere. ¿Por qué? Porque hemos dejado la canasta de pan, hemos dejado el vino, hemos dejado su sangre, hemos abandonado la copa que tiene que ver con la fe. Hemos dejado la fe, entonces ahora pongo la fe en el hombre, pongo la fe en mi finanza, pongo la fe en mi título, pongo la fe en mi casa, pongo la fe en esto, y no la ponemos donde debe estar, que es en Cristo Jesús, en su palabra. Entonces miren lo que nos está diciendo el Señor, los beneficios que tenemos cuando leamos su palabra, cuando escuchemos el mensaje. No es en vano lo que nosotros estamos dando en los devocionales, no es en vano, hermano. Que cada persona nos está dando un ladrillo para fortalecer nuestra fe. Que cada persona nos está estructurando, la está usando el Señor. ¿Para qué? Para que me ayude a fortalecerme, a crecer en el Señor. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Nosotros oímos los mensajes, nos sentamos a mirar lo que nos están diciendo. Valoramos el tiempo que la persona le dedicó al Señor para enseñar la palabra, primero porque la palabra es enseñada para el predicador, para ese maestro, porque el maestro de esa persona es Cristo y luego usted se convierte en un maestro, ¿para qué? Para los discípulos que estamos escuchando. Y pasamos, hermano, uno dice, Dios mío, ¿será que la gente está escuchando? Porque uno ve actitudes, uno ve comportamiento, uno ve que la persona como que ni fu ni fa, dice uno, Señor, pero usted nos está dando todas las noches un devocional. Todas las noches nos está dando una palabra.
Y la persona nos enseña, y ahorita estamos hablando sobre la santidad, ¿ya? Y lo que cada uno ha enseñado con respecto a este concepto. Por eso el Señor dice, come mi carne y bebe mi sangre, o bebe mi copa, porque tendrás vida eterna, le resucitaré en el día postrero y permanecerás en mí. Y esa permanencia en Él es lo que me va a llevar a mí a irme con el Señor, a poder disfrutar de la vida eterna que nos está ofreciendo el Señor. Por eso no deje de leer la Escritura, no la deje de leer. Fíjese que yo estoy leyendo esta Biblia de dos formas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque de acuerdo como yo la lea, el año entrante, si Cristo no ha venido, esa es la manera como nosotros la vamos a leer. ¿Por qué? Porque vamos a mirar lo que me enseña el Antiguo Pacto, lo reforzamos con los profetas y lo miramos con el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que me está diciendo? Y ahí vamos a encontrar lo que el Señor nos enseñó a nosotros, lo que es la justaposición. Esto es así, este es el lineamiento, esta es la forma, esto es lo que se debe hacer. Y la otra, bueno, es la forma como yo vengo leyendo, que es como está escrito ahí en la Biblia. Si ustedes leen al principio de cada personaje de la Biblia, ustedes encuentran un contenido. Capítulo 1, del 1 al 2:17. Entonces yo digo, ese concepto viene ahí para que tengamos la claridad de algo. Porque si usted lee un capítulo y usted dice, ¿qué querrá decir? Pues sí, lo leemos y eso, sí, pero es que hay que leer el contenido completo para que la idea quede completa. ¿Ya? Entonces, la estoy leyendo como lo leen, como se lee la Torá, como se lee. Luego la estoy leyendo de acuerdo a la hojita que nosotros le dimos y la estoy leyendo de acuerdo a lo que está escrito en la palabra. De tres formas diferentes. Y he encontrado, y ahí es donde Dios me ha mostrado, ahí es donde Dios me ha abierto los ojos. Pero eso el Señor dice, permanezca conmigo. Yo le voy a mostrar, yo le voy a revelar. Pero la Biblia me dice que para que permanezcamos con Él, yo tengo que leer. Yo tengo que leer la palabra, tengo que comer de su vino, tengo que comer de su carne, de la palabra, y beber de su copa, que representa la fe. Es decir, ponga por obra lo que yo le estoy diciendo. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Bien. Entonces, fíjense qué tan importante es que el Cordero, qué tan importante es ese que cuando Juan subió, ¿qué dice? Vi al Cordero, el inmolado, fue lo primero que se encontró. Y luego dice que él pasó y luego encontró al Señor en medio de los candeleros, porque eres la luz. Y más adelante dice que encontró a todos ese montón, multitud de personas con las palmas, con las hojas de las palmas que representan la fiesta de los tabernáculos o del Sukkot, como dice la palabra. Bien, ahora eso en cuanto al Cordero, ya sabemos que ya hoy el Señor está diciendo, usted quiere permanecer conmigo, tiene que comer y tiene que beber, que significa es, lea la palabra, practique la palabra. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Eso es lo que nos está hablando el Señor. Póngalo por obra. Mire, hermano, yo para leer la Biblia fue porque estaba en una cirugía. Y yo estaba sentada en el mesón, yo dije, qué aburrido estar aquí sentado. En esa época no había el computador, o si había era por teléfono y la cuenta salía en cara. Entonces, y yo dije, voy a ponerme a leer la Biblia. Y la primera Biblia que yo empecé a leer fue la Biblia Arcoíris. Ahí fue donde yo aprendí la simbología, los números, ahí en eso, porque esa Biblia viene con diferentes colores y cada color hace una representación. Y empecé a leerla, y yo dije, Dios mío, ¿cuánto tiempo uno se ha perdido de leer la Escritura? Pero sí escucho a Pepito, sí escucho al falso, aquel que dice, vamos, usted es el campeón, usted, el Señor le va a dar casa, carro, oveja, marido, amante, lo que quiera. Eso es lo que le gusta a la gente. Eso es lo que le gusta a la gente, que le hablen de la carne. Pero cuando se le habla de aquello que ataca su carne, aquello que es el enemigo de su carne, no nos gusta. No nos gusta. Pero el Señor, ¿qué dijo? Yo decía, Señor, antes
los fariseos. El Señor los llamaba los perros. Allá dígale a los perros. Y yo decía, uy, ¿qué tal que yo dijera aquí? Usted, todo el mundo se va. ¿Qué tal la pastora? ¡Ay! Me dijo que yo era perra, que yo era... ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos las cosas. Pero también el Señor a los gentiles y a los paganos le dicen las piedras. Ese es el concepto. Pero hay que entender lo que me está diciendo el Señor. Tenemos que entrar a conocer la simbología de la Escritura. Porque a través de cada cosa de la simbología, yo voy a entender lo que me está diciendo el Señor. Voy a comprender la profundidad de lo que el Señor nos está hablando. De qué es lo que realmente el Señor nos quiere decir. Venga, permanezca conmigo. Pero es que para que usted permanezca conmigo, usted tiene que leer la Biblia. Usted tiene que leer la palabra. Usted tiene que tomar de mi copa, tomar del vino, tomar del agua del Espíritu de Dios que representa mi fe. Bien. Ahora, el otro fiesta que está dentro de la Pascua, que es el Cordero, están las hierbas amargas. Las hierbas amargas representan los sufrimientos, la esclavitud, el dolor, la ansiedad y representa la muerte del Mesías. Eclesiastés 2:23 dice, mire lo que dice el Señor, hermanito querido del alma. Mire lo que dice el Señor, usted no vino a ser multimillonario. Falso lo que les digan que ustedes vinieron a tener casa, carro, beca, esposo y todo lo demás. Aquí nosotros vinimos con un plan, con un propósito que se llama santidad, que se llama purificación, para que usted pueda ser glorificada en el día postrero. Dice Eclesiastés 2:23, todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes, y ni siquiera de noche descansa su mente. Esto también es absurdo, es vanidad. ¿Qué me está diciendo el Señor? ¿Que mis días son felices? No. Habrá momentos de felicidad, porque cuando usted está feliz, algo pasa y ¡pum!, se le enfría el guarapo. ¿Cierto? Por eso aquí el Señor está diciendo, todos los días alguna situación se va a presentar en nosotros. ¿Pero por qué? Porque el Señor necesita que usted vaya a su presencia, busque su palabra, póngala por obra para que usted se acerque a Dios, establezca su forma, su fe y entre en ese proceso de caminar en la luz del Señor. Entonces, ¿por qué la gente, cuando yo entré al camino del Señor y yo oía que la gente decía, es que no sé qué, y la líder decía, ¿será que usted está en pecado? Porque nos enseñaron que si usted sufre, que si usted pierde, que si usted porque está en pecado, y uno dice, Dios mío, yo no estoy haciendo nada. ¿Por qué? Porque había un desconocimiento de la palabra de Dios. Porque en esa institución solamente hablan de plata, que si usted tiene plata, usted es un hijo de Dios, que si usted tiene esto, usted es un... Y entonces los pobres, ¿dónde quedamos? Y los que no tenemos dinero, y los que no tenemos un bien, y los que no tenemos un carro, y los que no tenemos una pensión, ¿qué hacemos? ¿Somos malos? Entonces, por eso aquí el Señor está diciendo, Eclesiastés 2:23, todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes, y ni siquiera de noche descansa su mente. ¿Cuántas las personas se van a dormir y empiezan a darle vueltas a todo? A rumiar, a pensar, y si yo lo hubiera hecho así, y mañana no sé qué, y usted no sabe si mañana usted se va a levantar. Y no nos acostamos en paz. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Y yo tengo que decir, bueno, Señor, ¿sabe qué? Ese problema es suyo, usted mira a ver cómo lo resuelve, usted mira a ver cómo me dirige, dame la luz para solucionar ese sufrimiento, ese problema. Y por eso dice el Señor, todos sus días están plagados, es decir, que no veremos, que siempre estaremos viviendo una situación dura y difícil. Sea por la razón, sea en su alma, sea en su cuerpo, o sea en su misma relación con Dios. Pero solamente existe una forma, buscar a Dios. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra con respecto a esto? Es lo que me está diciendo el Señor. Romanos 5:3. Estamos hablando de lo que representa las hierbas amargas. Romanos 5:3 dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento, ¿qué produce? Perseverancia, paciencia. O sea, ¿por qué sufrimos? ¿Qué me está diciendo el Señor?
que ese sufrimiento, ese dolor, esa pena, esa angustia, esa ansiedad, ¿es para qué? Para que produzca en nosotros la paciencia, para que produzca en nosotros la perseverancia, para que yo tenga la oportunidad de ir a buscar a Dios, para que yo tenga la oportunidad de que mis oídos se abran, ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Por eso, si estamos sufriendo, mire hermanos, a mí el Señor, recuerde lo que me dijo el Señor a mí el 31 de diciembre, familiares morirán y en mi familia hay 7 muertos. 7 personas que han muerto. Entre familiares, allegados y parientes. Y yo decía, bueno, la Biblia lo dice, el Señor lo habló. Y yo decía, ay Señor, Dios mío, ayúdenos. Ayúdenos, Señor, usted ya dio la palabra, usted ya dio el mensaje. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Orar. Orar para que la muerte de cada uno de ellos, pues, sea un factor para que la gente entre a buscar al Señor. Para que la gente busque del reino de los cielos. Porque eso es lo que dice el Señor. El sufrimiento no es para que usted reniegue de Dios. Sus falencias económicas no es para que usted deje de cumplirle al Señor con su diezmo, con su ofrenda. Eso es me digo, aquí, Señor, persistente, constante, aquí estoy. Usted mira a ver qué hace. Pero si yo empieza la situación, digo, no, pues yo no, es que como no me haga, es como yo, entonces ahí usted está perdiendo la oportunidad de que Dios haga un milagro con usted, de que Dios se mueva en la soberanía del Señor. Y por eso lo que dice el Señor, dice Romanos 8:15, y vosotros no recibisteis un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo, sino el espíritu que os adopta como hijos y os permite clamar Abba Padre. ¿Qué me está diciendo el Señor? Que el sufrimiento es ¿para qué? Para que yo me libere de alguna situación, de algún temor, de algún miedo, de alguna enfermedad que está produciendo algo en mi cuerpo que tengo en mi corazón. ¿Cuántas personas han tenido un dolor, van al médico, le dan un medicamento, pero usted sigue con el dolor? ¿Por qué mejor no analizamos mi alma? ¿Por qué mejor no miramos el alma a ver si es que tengo un problema almático, una falta de perdón, un odio, una amargura, un pleito, una disensión con alguien y que tengo que ir? ¿Para qué? Para que yo sea libre de esa situación. Para que yo sea libre de esa circunstancia. Una desobediencia a un mandato del Señor. Porque cuando hay enfermedad y usted va y una cosa y la otra dice, Señor, ¿y aquí qué pasó? Hay una palabra que Dios ha dado. Si usted no cumple la palabra, pues la palabra se quedará ahí en stand-by y el proceso seguirá. Pero usted dice, pero sigo así, no veo. ¿No será que usted ha dejado de cumplir una palabra que Dios le envió? De cumplir un mensaje que Dios le dijo que hiciera. Y hasta cuando no empecemos a cumplir esa palabra y no hagamos lo que Dios nos ha mandado, así con el profeta, con el mensajero, con el ángel, con la piedra o con cualquier persona, las cosas no van a cambiar. Porque estamos en desobediencia. Y dice, eso es en cuanto a las hierbas amargas. Ahora, los panes sin levadura. Hablar de pan representa el alimento espiritual que el pueblo de Dios encuentra en la Biblia, encuentra en la palabra de Dios. Hablar sin levadura significa ausencia de maldad en el Mesías. O sea, Él es mi pan. En Él no voy a encontrar pleito. En Él no voy a encontrar disensión. Él no me va a decir, claro, como esa personita le dijo a usted esto, usted vaya, dígale traca, matraca y traca. No, Él le va a decir, venga, póngase en paz. Póngase en paz con esa persona, apártese, sepárese, ponga tierra de por medio si usted ve que esa persona no le genera a usted paz. Si esa persona la mengua, la resta, la divide, la por debajea, no le sirve estar al lado de esa persona. Ponga tierra de por medio. Si esa relación, esa situación, esa circunstancia me aparta del Señor, tengo que salir, tengo que abrirme, tengo que dejar de practicar ese tipo de cosas para que el Señor me pueda hablar y pueda venir la paz de Cristo. Pero nos metimos en unos chicharrón y hasta compramos peleas.
y nos metemos en los problemas de otros. Suficiente con los que tenemos nosotros para ir a ayudarle a otra a cargar su cruz. Cada uno que cargue su cruz, dice Lucas. Carga su cruz cada día, dice Lucas en el mensaje de él. Cada día tome su cruz y siga al Señor. Sígame, dice el Señor. Tenemos muchos problemas para meternos en la vida de otros, para meternos a solucionar problemas cuando usted no ha sido capaz de solucionarlos y ni siquiera solucionarlos de los demás. Yo tengo que mirar mi casa, porque es que nosotros fuimos elegidos para hacer luz. Entonces yo tengo que mirar en qué parte de mi ser hay oscuridad. Entonces tengo que empezar a decir, Señor, en esta parte tengo oscuridad, en esta parte tengo tinieblas. Entonces, Señor, ¿cómo arranco, quito? ¿Para qué? Para que la luz se encienda en esa parte y yo pueda iluminar y usted me ponga aquí para que yo sea luz para todas las naciones. Dice Deuteronomio 8:3, por eso te afligió, te hizo padecer hambre para sustentarte con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca del Señor. Es que mi familia dijo esto. No, pero ¿qué dice el Señor? No, es que como me lo dijo mi papá. Ay, como me lo dijo mi esposo. Ay, como me lo dijo el tendero de la esquina. Bueno, pero ¿qué dice la Escritura? Yo tengo que ir a lo que dice la palabra. Y si lo que me está diciendo la persona que está delante de mí dándome el consejo es igual a lo que dice la Escritura, yo lo pongo por obra. Porque me está confirmando. Recuerde lo que significa Abraham, confirmación y Sara, consumación. Yo tengo que llevar y practicar la palabra de Dios para poder ver y poder vivir del fruto que nos está ofreciendo el Señor. Éxodo 12:17 dice, celebraréis la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando os saqué de Egipto, formados en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras deberán celebrar ese día. Fíjense que el 14 es la fiesta de la Pascua, el 15 es la fiesta de los panes sin levadura y el 16 es la fiesta de las primicias. Ahora fíjense que aquí el Señor nos está diciendo, celebren la Pascua con el Cordero que es Cristo. El estar con Cristo va a traer sufrimientos. Por eso el Señor dice, y sufrirán persecuciones. Y los enemigos suyos son los de su casa. Son los de su casa, dice el Señor. Esos son sus principales enemigos. ¿Ya? ¿Y qué más dice? Y ahora los panes sin levadura. Y las primicias, que es el día 16. Ahora, fíjense que esto es en cuanto a qué? En cuanto a las fiestas de primavera, que tiene que ver con la Pascua, tiene que ver con la fiesta de los panes sin levadura, y tiene que ver con las primicias, y tiene que ver con el Pentecostés. Como ya vimos, ya sabemos quién es mi Cordero, ya vimos que vamos a vivir y vamos a comer hierbas amargas, los sufrimientos que nos va a dar el seguir a Cristo, el mantenernos en Él. Y también el Señor nos está diciendo, para ese sufrimiento, para ese dolor, para esa enfermedad, para esa necedad, para esa necesidad, solo hay algo, el pan sin levadura. Cristo, la palabra, el mensaje del Señor. ¿Para qué? Para que pongamos por obra la palabra de Dios. Bien, eso en cuanto a la Pascua. Ya también tuvimos la oportunidad de estudiar los panes sin levadura. Hoy vamos a dar inicio a algo extraordinario que se llama las primicias. Vamos a mirar qué me dice la Escritura, abra sus oídos, disponga su corazón. ¿Por qué? Porque a veces nosotros leemos, lo entendemos dentro de mi punto de vista
terrenal, porque como no tengo un vínculo con el Señor a través de la palabra, sino me paso pajareando en las redes, escuchando a Pepito, Menganito, no sé quiéncito, escuche la palabra de Dios, porque en ellas está la verdad y su libertad. Eso es lo que me enseña la Escritura. ¿Qué son las primicias? Vámonos a buscar, por favor, Levítico 23. Levítico 23. Vamos a mirar qué son las fiestas de las primicias, para que usted entienda, comprenda y empecemos a trabajar lo que nos dice el Señor. Levítico 23. Esta fiesta que se celebra el tercer día después de la Pascua se llama las primicias. Se celebra el 16 de Nisan. Por eso es el 14, la Pascua, el 15, los panes sin levadura, y el 16, las primicias. Hablar de las primicias o la fiesta de las primicias es una fiesta que habla de la profecía, es una fiesta profética, es algo futuro, es algo que nos va a mostrar cuáles son los beneficios, porque qué es lo que el Señor nos está enseñando con respecto a esta festividad. ¿Qué hace referencia esta festividad por la cual nosotros tenemos que hacer memoria, recordar esta festividad, porque tiene que ver con la resurrección, tiene que ver con la salida? La Pascua es la libertad, pero usted tiene la opción si quiere salir o quiere seguir amarrada, encadenada, como quiera, bajo sus mismos parámetros y bajo el mismo pecado. Pero si el Señor me hizo libre, si el Señor me cortó, si el Señor hizo esto, yo puedo salir ¿a qué? A ser una persona diferente. A poner el mundo, las tradiciones, las convicciones y las cosas que el mundo me está diciendo fuera del alcance de mi mente y de mis manos. No es que usted se vaya del mundo, porque el mundo nos necesita a nosotros que somos su luz. Pero lo que el Señor está diciendo es que usted no aprenda sus costumbres, no aprenda sus idolatrías, no celebre sus fiestas paganas, la Navidad, el 7 de diciembre, todas esas festividades que son paganismo. Esas fiestas fueron impuestas por Roma. Y aquí nosotros estamos celebrando, y muchas denominaciones celebran. ¿Por qué? Pues son paganas, porque no ha llegado la luz, porque ese líder no ha ido a la presencia de Dios para que Dios le diga: ¿usted qué está haciendo llevando a mi pueblo al paganismo? Porque eso no lo dice la Escritura. La palabra de Dios es muy clara con respecto al mensaje. Dice: las primicias es una fiesta profética que se asemeja a la muerte y a la resurrección de Cristo. Se celebra 3 días después de la Pascua. Significa la salida de la esclavitud de Egipto. O sea, si el Señor me liberó, si el Señor fue a la muerte, si el Señor fue a la cruz, y eso me dio a mí libertad. Me dio a mí que ahora yo tengo la libertad, que ya no soy de la oscuridad, que ahora yo pertenezco a la luz y que yo debo permitirle a la luz, que es el Señor, que es su palabra, que ilumine mi camino, que ilumine mi forma de ser, que ilumine mi caminar. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a llevar a mí estar delante del Señor. Dice la palabra del Señor, mire, Éxodo 12:37. Dice: esa noche el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió un viaje hacia Sucot. Miren lo que dice ahí ese versículo. El Señor, que le dijo: salgan de Ramsés, salgan. Ya hicieron la Pascua, ya son libres, ahora van a salir. Salgan de Ramsés. Ahora, ¿hacia dónde el Señor nos quiere dirigir? Ya el Señor dice: ahora vamos a hacer esto, ya se comió, ya se hizo esto, ahora vamos, nos estamos dirigiendo ¿a dónde? Hacia Sucot. Nos estamos dirigiendo hacia la fiesta del otoño, que seguramente es la segunda venida del Señor.
con la primera, la Pascua, las hierbas amargas y todo eso era una sombra y figura de Cristo, de la primera venida. Por eso el Señor que decía, hágalo todos los años el 14, todos los años el 15, todos los años el 16, todos los años el 5 de junio, que es la fiesta del Pentecostés. Eso es repetitivo porque eso le estaba enseñando, nos estaba moldeando, nos estaba llevando a qué, para cuando viniera Cristo, la gente entendiera lo que estaba diciendo el mensaje. Pero si yo no conozco la Biblia, si no conozco la palabra, ¿cómo le entiendo el mensaje al Señor? Y aquí el Señor nos está diciendo, hermana, la Biblia dice que nosotros somos primicias. Usted es primicia de Cristo y el Señor va a enviar por sus primicias, por nosotros, por los que estamos permaneciendo en Él, por los que comemos su carne y bebemos su copa. Por eso es que va a mandar el Señor, por sus primicias. Nosotros somos primicias. Y es maravilloso. Yo cuando leía, yo decía, ay Señor, de verdad que le falta a uno como conocimiento, entendimiento para poder captar todo lo que está escrito ahí. Por eso dice, salieron de Ramsés, de Egipto, y emprendieron un viaje hacia Sucot. Recuerde que Sucot son la fiesta de los tabernáculos, que es la vigilia que nosotros tenemos ahorita en octubre. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Sucot, de la expiación, de las trompetas, todo eso. Es lo que el Señor nos está diciendo, ya ustedes son las primicias, no sé qué, ahora sigan el camino, sigan caminando, sigan obrando, sigan haciendo. ¿Para qué? Para que puedan llegar a la celebración de la fiesta del Sucot, para que podamos con Él celebrar la última de las festividades, para vivir eternamente con Él. Dice la Escritura que representa las primicias, que representa. Dice, representa el bautismo en agua. Todos somos bautizados en agua, si no, pues aquí he pensado en que vamos a hacer un bautizo, vamos a ir a las aguas para aquellos que no están. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que para que usted sea un servidor, para que usted sea un apartado, para que usted sea uno que une el cielo con las cosas de la tierra, usted necesita el bautismo del Señor. Y ese bautismo hay perdón de pecados. Si no, naranjas. Y yo pensaba, porque eso me lo enseñó a mí el Señor con el versículo de Mateo 5, 14 o 16. Y yo decía, bueno, Señor, tengo que hacer entonces esto porque hay personas que no tienen este bautizo. Y eso es lo primordial, eso es lo primero. Eso es lo primero, hermano. Por eso Cristo, antes de iniciar su ministerio, fue al agua. Fue al agua, dejó allá y luego resucitó. ¿Para qué? Para que Él iniciara el camino. ¿Para qué? Para abrirnos a nosotros las diferentes situaciones. Para que mis pecados, eso lo dice la Escritura. Que el bautismo dice, arrepiéntase, conviértase y sean bautizados para que nuestros pecados sean perdonados. Y la gente tiene un concepto muy distinto de lo que es el bautismo. No, porque es que el bautismo, yo voy a seguir pecando. Pues sí, porque mientras estemos aquí vamos a pecar, pero es un requisito que lo habla el Señor en su palabra. Es un requisito que lo habla el Señor. Ir al agua, pero también el bautismo en Cristo, porque el Señor nos habla en su palabra que el bautismo en Cristo, lo dice Pablo, es pertenecer al cuerpo de Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo quién es? La iglesia. Y nosotros brincamos aquí, brincamos allá. Defínase. Defínase. ¿Para dónde se va y dónde está usted? No es brincando, sí, de pronto usted dice, yo me salí porque, bueno, porque si la palabra que me están dando allá es herejía, es falsedad, yo tengo que buscar la verdad, porque si dice, búsquela, búsquela, búsquela. Yo no puedo quedarme en un sitio donde me hablan solo de riqueza, donde me hablan solo me permiten mi pecado. Yo no puedo quedarme ahí. Yo tengo que buscar un sitio, tengo que buscar la palabra verdadera. Yo no puedo estar brincando como las cabras monteses, dice el Señor. Por eso aquí el Señor dice que
las primicias representan el bautismo del Espíritu Santo. Representa la salida de Egipto hacia la tierra prometida. Mira lo que dice Éxodo, por favor. Éxodo 14, del 15 al 16. Éxodo 14, 15, 16. Dice, entonces Dios dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Fíjense, ¿qué hizo el Señor? Lo bautizó. ¿Salió para qué? Para bautizarlos, porque el bautizo implica un nuevo estilo de vida, implica un nuevo nacimiento, implica que dejo la carne para empezar a caminar en el Espíritu. Eso es lo que representa. La Biblia habla de eso, porque el Señor los llevó al río y al mar Rojo y lo dividió. Mira lo que dice Pablo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1, 2. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1, 2. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron, ¿qué? Bautizados en la nube y en el mar. Luego fíjese que aquí el Señor nos está hablando de la importancia de ¿qué? Del bautismo. Nos está hablando de la importancia. Fíjese que allí pasaron ¿quién? Pasaron todos, ¿cierto? Pasaron, como dice aquí, la chusma. Porque así dice, ¿quiénes? Iban heteos, iban amorreos, iban madianitas, que fueron los que después se levantaron contra Moisés. Por eso que el Señor dice, salen, pasan por el río, por el mar, por el centro, dejen sus pecados y cuando salgan al otro lado, yo les voy a llevar ¿a qué? A que usted sea mi pueblo y empezar a formar, empezar a llevarles, a empezar a decir, le voy a quitar esto, a ver su reacción, le voy a quitar esto, a ver su actitud, le voy a hacer esto, a ver usted qué piensa. Eso es así, hermano. Por eso muchos llegan al camino de la fe y se van, porque no resisten. Porque con el Señor es en serio y en serie. No es jugando con el Señor, hermano. El Señor no está jugando con su salvación ni con su redención. Somos nosotros los que ponemos en juego las cosas de Dios. No nos hemos sentado a pensar, Dios mío, si viniera hoy y yo estoy en esta condición, estoy en este estado, estoy bajo esto. No, Señor, ayúdeme. Porque si viniera hoy el Señor, ¿cuántos de los que estamos aquí nos vamos o nos quedamos? Solo usted lo sabe. Solo usted sabe cuál es su estilo de vida, qué está haciendo y usted sabe lo que está haciendo para Dios o para su carne. Somos nosotros. Arregle las situaciones, hermano. Dice aquí el Señor, dice, y todos fueron bautizados en la nube, que la nube está llena de agua, y en el mar, que es el agua que hay en la tierra. Entonces, fíjese que aquí el Señor dice, vamos por las primicias, pero lo primero, para que usted pueda cosechar, para que usted pueda sembrar, para que yo pueda hacer esto, usted necesita primero pasar por agua. Por eso lo hizo el Señor el bautizo. El Señor fue bautizado. Y cuando los levitas iban a prestar el servicio, ¿qué le dijo el Señor a Moisés? Bautícelos. Llévelo a las aguas. Haga esto, esto y esto, para que ellos me sirvan, para que ningún pecado de ellos estén delante de mí, porque son los siervos, porque la palabra levita significa aquel que une lo espiritual con lo terrenal, aquel que une a Dios con los hombres. Eso es lo que representa el levita. Eso es lo que representa el Señor. La palabra levita. Bien. ¿Qué simboliza las primicias? Una cosa es qué representa, y aquí vamos a mirar qué simboliza. Dice, simboliza la resurrección. Entonces, fíjese que por algo el Señor con anterioridad nos dio las enseñanzas de la resurrección. Si usted fue una
de las privilegiadas para darnos la palabra, para enseñarnos la escritura, pues recuerde lo que usted nos enseñó. Si no, pues vaya, escuche qué fue lo que usted nos enseñó y ejecute o mire lo que hay acá. ¿Para qué? Para que usted haga un balance entre lo que usted enseñó y lo que dice la palabra de Dios. Dice que simboliza la resurrección. Mateo 28:6. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí les veréis, he aquí os lo he dicho. Fíjense que esa era la tercera fiesta, el tercer día, ¿cierto? Era la resurrección del Señor. Por eso se llama las primicias. El grano de trigo tiene que caer en tierra. Y tiene que morir, ¿para qué? Para que dé fruto, para que cuando se levante dé fruto. Y diga el Señor, si usted no siembra la palabra, si nosotros no obedecemos la palabra, esa palabra no dará fruto, hermano. Esa palabra no ejecutará para lo cual el Señor me dio esa palabra para que yo la ponga por obra. Y voy a seguir en lo mismo, por eso el Señor dice, tiene que morir, tiene que apartarse, tiene que cortar o arregle esa situación para que usted pueda estar bien delante de Dios. Y que ese arreglo sea de acuerdo a lo que dice la Escritura, no de acuerdo a su carne y de acuerdo a lo que yo estoy pensando. Eso es lo que me habla a mí la palabra, por eso dice que ir pronto y dígale que ha resucitado. Ha resucitado el Señor. Ha resucitado ¿quién? El Mesías. Se ha levantado ¿de dónde? De entre los muertos. Ahora nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Tenemos permanencia, tenemos una entrega con el Señor. Él mismo está con la obra de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos una tarea por hacer. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos algo con el cual nos vamos a presentar delante de Dios. ¿Cuáles son los frutos que usted le va a llevar al Señor? ¿Qué es lo que usted se va a presentar delante de Dios? No, Señor, pues usted me dio un talento, ¿no? Y pues como yo sé que usted es un Dios bravo, que usted no tiene misericordia, que usted no sé qué, porque claro, usted tiene que adorar su píldora para que usted misma se dé contentillo. No, aquí el Señor le está diciendo, haga lo que es correcto, póngase en paz con el Señor. Siente su cabecita de que estamos en los últimos tiempos. En cualquier momento, nosotros no estamos aquí en la tierra. Porque todo lo que se está viendo en el mundo, o sea, el caos, Génesis 1:1, el caos, el desorden, eso es lo que estamos viendo. Pero usted prepárese. Prepárese ¿para qué? Para que nos vayamos con el Señor, para que venga nuestro rescate. Para que ese ángel, como dice el Señor en su palabra, ese ángel que fue asignado para mí, me lleve a encontrarme con él fuera de la tierra, como dice la palabra. Y yo pueda llegar y decir, Señor, aquí traigo mi paz, mi paciencia, mis buenas obras, Señor. Aquí están delante de usted, como dice aquí el Señor. Delante de los hombres, delante de mí, usted estará. Lo que usted hizo. Y dependiendo de eso, recibe su galardón, recibe su corona, siéntese aquí al lado de Abraham, Jacob o Isaac. Eso sí depende, porque no es del Señor, es el Padre quien nos va a dar a nosotros los lugares. Dice, vámonos por favor, estamos en Levítico, ¿verdad? 23. Bueno, ya vamos entonces a volver otra vez a las gavillas. Levítico 23, 10, 11. Dice así la palabra del Señor. Entonces, 10. Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy y recoja la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha
de grano. Al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor a fin de que sea ¿qué? Acepta delante de Dios. Lo que el Señor está haciendo con prepararnos, quitar la piedra, quitar la espina, quitar el pie del mundo y ponerlo en el camino, sacar todo, es para que usted sea acepta delante de Dios. Para que cuando usted llegue, el Señor diga, eres acepta, eres aprobada, venga, aquí le tengo su galardón, aquí le tengo su premio, aquí le tengo su lugar en la mesa. Venga, entonces como usted supo hacer las cosas, cuando vengamos a vivir en la tierra eternamente, este es su lugar y aquí es donde usted tiene que dominar, gobernar y ejecutar todas las cosas. Porque de aquí vamos a vivir, pero el Señor nos va a dar a nosotros responsabilidades, sino que aquí nos vamos para el río Nilo, nos vamos para el Éufrates, nos vamos para el Océano Pacífico. No, aquí venimos a honrar al Señor y a vivir eternamente. Eso es lo que me dice la Escritura. Pues los que fuimos salvos, los que luchamos, batallamos, sufrimos, lloramos, le dijimos no a esto, no a aquello, me gusta y me voy de plano, pero mejor es esto. Porque lo que hay arriba es mejor que lo que hay aquí abajo. Lo de aquí se destruye. Lo de aquí no tiene validez porque será consumido por el fuego, dice el Señor. Y dice la palabra, dice el Señor, dice las instrucciones al pueblo de cuando entres en la tierra que te doy y recoja. Fíjese que el Señor dice, yo te voy a dar una tierra. Yo te voy a dar una tierra y la tierra es usted. Usted es la tierra porque fuimos hechos del polvo de la tierra. Yo te doy una tierra, pero esa tierra tú la tienes que trabajar. Tú tienes que estar al cuidado de usted. No que nos hagamos, de que nos pongamos, nos inflemos, nos quitemos. No, es mi corazón, es la morada de la omnipotente lo que tengo que trabajar en mi corazón. Porque este cuerpo al final, dice la Escritura, se morirá y los gusanos se lo comerán. Pero cuando resucite, no es este cuerpo, es un cuerpo glorificado. Es un cuerpo que no tendrá necesidades de carne, sino seremos movidos siempre por el Espíritu de Dios. Por eso dice aquí el Señor, dice, y recojan la primera cosecha. ¿Qué quiere decir? Cuando empiece a dar fruto. Cuando empezamos nosotros a decir, bueno, Señor, usted me dio este cuerpo. Resulta que este cuerpo tiene una enfermedad, una dolencia. Entonces tiene que decirle al Señor, ¿cuál es la razón de esa dolencia? ¿Cuál es el motivo de esa incapacidad? ¿Cuál es la situación? ¿Es para ver la gloria o es porque hay algo en mi alma que no me está dejando que la luz, que la sanidad, que la medicina y la curación esté conmigo? Porque el Señor vino a curar. El Señor vino a sanar. El Señor vino a purificarnos. El Señor vino a santificarnos. El Señor vino a prepararnos para irnos con Él. Señor, este es mi pecado. Recuerda que la palabra pecado significa que usted tomó malas decisiones. No es, yo no estoy en pecado porque no robo, no mato, no fornico. Esas son las acciones del pecado. Eso es diferente. La palabra pecado significa que usted tomó una mala decisión en su vida y por eso está llorando, tiene una enfermedad, tiene una dolencia, tiene una situación. Son las malas decisiones que estamos tomando nosotros con respecto a las cosas de Dios. Y como el Señor dice, el pecado está al frente. Y como yo decía ayer en la oración en Piedecuesta, el Señor le dijo a Caín, el pecado está en la puerta. Usted defina. ¿Y qué definió él? El pecado. Mató, adulteró, hizo todo lo que hizo porque él definió tomar el pecado. No quiso decirle, Señor, perdóneme, me arrepiento, ¿qué debo hacer? No, simplemente se fue. Y se fue a hacer idolatría, se mató a su hermano, bueno, todo lo que nosotros sabemos de la vida de Caín. Y eso es lo que aquí me está diciendo el Señor. El pecado está a la puerta. Usted sabe cuáles son las decisiones equivocadas. No, yo mejor no voy a la congregación, mejor lo veo por YouTube, cuando usted puede estar aquí. Porque eso es que, recuerde que el Señor dice que debe haber siempre un esfuerzo.
Debe haber siempre debe haber algo que me cueste estar en la presencia de Dios. No con la comodidad de mi cama ya, con los pies en el techo y con el celular en los pies mirando ahí el culto. Y entonces, me voy aquí porque sonó el teléfono, entonces dejo ahí que aquí hable allá y yo allá hablando y cosas. Ya se acabó. Bueno, ¿qué diría? Bien sabe. ¿O no es así? ¿Sí o no? Entonces, por eso usted está aquí, aunque su cuerpo esté aquí, de pronto la loca de la casa está dando vuelta, de pronto usted escuchó algo, uy, la pastora dijo esto, uy, no. Ponga la mente aquí, porque ese es el objetivo. Aquí usted, ni el perro, ni el gato, ni el pajarito, ni el celular, ni nada de eso, lo están a usted desviando de lo que usted tiene que escuchar. ¿Ya? Dice la palabra del Señor, dice que recoja la primera cosecha que lleva al sacerdote. Recuerde lo que yo le dije a usted, la escritura. Cuando el Señor le entregó al pueblo de Israel la tierra, en donde cada uno luchó, batalló, cada una de las tribus lucharon por su tierra. Y cada uno empezó a laborar de acuerdo a la profecía que dio Jacob, de acuerdo a la profecía y el testamento que dio Jacob para cada una de las tribus. Usted es diestra en esto, usted es diestra en esto. A mí siempre se me olvida quién es el que conoce los tiempos, Glorita. Los tiempos, ¿quién? No, dime, no creo que es Zabulón o Neftalí, que dijo, usted será diestro en los tiempos, en los tiempos, o sea, él dice, es tiempo de no sé qué, eso, cada una de las tribus tiene una tarea, una profecía que dio el papá. Bueno, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el Señor? Dice, cuando usted vea el tiempo que ya es de recoger la cosecha, usted no se mande a coger todo. ¿Qué le dijo el Señor? Usted tiene que ir a su campo y usted tiene que empezar dentro de todo su cultivo. Usted tiene que elegir y escoger lo mejor, lo perfecto, lo excelente para Dios. Eso es lo que dice el Señor. Así como el Señor le dijo, un cordero perfecto, menor de 1 año, que no haya sido montado, que no haya sido esto, es para mí. Lo mejor, lo excelente es para mí. Uno solo, y aquí dice, un solo manojo, se presentará delante de mí, lo llevará al templo, porque eso es para el sacerdote. Eso es para el sacerdote. ¿Y cuántos de nosotros nos comimos las primicias? ¿Cuántos de nosotros no hemos cumplido con ese principio? Allá usted con el Señor. Porque la palabra del Señor dice que si yo cumplo con esa festividad, habrá alimento en mi casa y nunca habrá una necesidad. Bien, dice la palabra, dice cuando recoja la primera cosecha. Recuerde que decía que usted tenía que coger de acuerdo a la capacidad de lo que usted podía abrazar. No, yo puedo abrazar esta espiguita. Entonces yo vengo y traigo acá una espiguita. No, porque el Señor dice que es un manojo, es una gavilla. Es de acuerdo a lo que, entre más apriete usted, pues le puede traer más al Señor, como dice el Señor, al sacerdote. Dice, el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Ahora, fíjese que lo que dice aquí el Señor, que un manojo o una gavilla. Hablar de gavilla es importante esa festividad porque desde ese mismo momento es donde se empieza a contar los 50 días para la fiesta del Pentecostés. Cuando el Señor le dice al pueblo que vaya a su cosecha, que vaya a su campo y escoja lo mejor para traerlo al templo, al sacerdote del Señor, usted lo debe traer. Y al otro día, usted puede ir al campo a recoger todo el resto de cosecha. ¿Para qué? Para usted, para que lo venda, para que lo prepare, para que sustente su casa. Pero aquí el Señor está diciendo, lo primero es mío. Lo primero es mío.
Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Ahora, dice, las primicias son los primeros frutos de una siembra. Todos los israelitas deberían ir al campo de su cosecha y tomar una gavilla de cebada y llevarlo al sacerdote en turno. O sea, la persona que estaba ese día, que por ejemplo, hoy era mi cosecha, yo voy a recoger, que yo salgo, porque esa tierra es mía, entonces yo salgo, escojo y voy al sacerdote, voy al tabernáculo, a la puerta, y le digo, mire, esta es mi primicia. Ese sacerdote, ese levita que estaba en el día de trabajando, eso era para él. Es como hoy en día, ¿cómo se maneja eso en nosotros? Si usted tiene un trabajo, y en junio y en diciembre dan una prima. Eso es lo que el Señor dice. Esa primicia es para el sacerdote, algo extra ¿de qué? De la cosecha, del devenir de las cosas. ¿Ya? Y eso es para el sacerdote, no para la iglesia, eso es directamente para que el sacerdote cumpla sus necesidades. Dice, antes de recoger su cosecha. Ahí mismo, el versículo 19. Éxodo 23, 19 dice, luego deberás ofrecer un chivo como ofrenda por el pecado y 2 corderos de un año como ofrenda de paz. Entonces fíjese lo que nos... Éxodo, perdón, estaba leyendo, era Levítico. Uy, así me pasó esta mañana o ayer, me enredo. Éxodo 23, 19. Dice, cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la cosecha. No cocines a un cabrito en la leche de la madre. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Entonces, fíjense que el Señor está diciendo que lo primero es para el Señor. Ahora, fíjense que volvamos a Levítico 23. Y vamos a dejarlo ahí porque quería llegar a un punto, pero no. Dice Éxodo 23, 19, creo que fue lo que leímos ahorita, ¿cierto? Bueno. No. Ya lo acabamos de leer, Éxodo 23, 19. Bueno, dice, la palabra del Señor dice que cuando el sacerdote recibía la gavilla, recibía el manojo de cebada, porque recuerde que estamos hablando de la cebada. El trigo se da en junio, que representa, la cebada representa al gentil y el trigo representa al pueblo de Israel. Por eso el Señor primero mandó por los gentiles, mandó por nosotros, porque como el pueblo de Él no lo quiso, pues Él dijo, ahora le voy a dar lo que era suyo, se lo voy a dar a otro, que somos nosotros. Ahora, dice el Señor en su palabra, Levítico 23, espérese por 23, 11. Dice, al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu favor. ¿Qué es lo que me dice ahí el Señor? Y aquí termino. Lo que el Señor le estaba diciendo es que esa ofrenda, esa gavilla que usted traía al tabernáculo, que usted traía delante del sacerdote, dice el Señor que el sacerdote recibía todo y al otro día tenía que levantarse en la mañana. ¿Para qué? Para levantar esa ofrenda, para levantar esa gavilla delante del Señor. Y cuando el sacerdote la levantaba o la mecía, ¿qué significa el que el Señor diga, dígale que la levante o la mesa? Mecer la gavilla significa que usted iba a ser aceptada delante de Dios. Por eso lo dice la Escritura. Que la gavilla iba a ser levantada, iba a ser mecida delante de Dios y que cuando el sacerdote hiciera eso, su ofrenda, su primicia era aceptada delante de Dios. Eso es lo que hace Jesús.
Eso es lo que hizo Jesús. Jesús, y de pronto lo que dice acá, y mire, si usted ha leído, por eso le digo, a veces nosotros leemos y como que se nos pasan muchas cosas, por eso es importante que las personas, cada una estudie, porque algo le mostrará el Señor y nos puede enseñar y nos puede aumentar un poco del conocimiento. Fíjense que cuando María Magdalena llegó al sitio donde estaba Jesús, dice que ella vio al hortelano y pensó que era el Señor. Pensó que vio al Señor, creo que es así. Bueno, espérenme, ubico. Ella vio a unos ángeles y le preguntó dónde está el Señor. Y el Señor le dijo, María. Y ella se volteó y dijo, Señor, Raboni. Y le dice, Señor, y ella se fue a acercarse a él y a tocarle. Le dijo, no me toque. No me toque, María. Usted no me puede tocar. Y yo decía, uy, pero ¿por qué en Lucas dice que él, ese mismo día que él resucitó, que él se presentó, por qué le dijo, vengan, toquen, vean y pálpenme? ¿Por qué a María no? ¿Por qué a María no le permitió? Pero ¿por qué a los discípulos? Por una sencilla razón, porque él era la gavilla. Y dice la escritura en Juan que él dijo, María, no me toque, porque yo tengo que subir a mi Padre, presentarme a mi Padre, que soy la gavilla, que soy el que voy a redimir, y usted no me puede tocar, porque es sagrado para Dios. Y hasta cuando mi Padre no diga, sí, usted es la gavilla, usted es aceptada, nosotros somos aceptados, porque Él subió ese mismo día. Lo dice la Biblia. Porque es la primicia. Porque Él es la primicia. Por eso Él le dijo, María, no me toques. No me toques porque no he subido a mi Padre. Voy a mi Padre y vaya, dígale a ellos que yo he resucitado. Allá, vaya, dígale. Y por eso dice que en la noche, ¿por qué en la mañana María no lo puede tocar? Pero ¿por qué en la noche sí le dice a los discípulos, venga, toquen, palpen y vean? Porque ya había subido al Padre, se había mostrado, le había dicho, Señor, aquí está la sangre con la que yo compré, con la que yo rescaté a la humanidad. Eso es lo que nos enseña el Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar. Y digámosle al Señor que gracias por habernos escogido, que gracias por habernos llamado, que gracias por ser parte de esa gavilla, Señor. Parte de ese manojo, primicia del resucitado. Gracias, Señor, porque Jesús cumplió cada cosa de lo que tú escribiste en el antiguo pacto, Señor. Él es la primicia, hermano. Él es lo mejor, lo perfecto, sin pecado, resucitado después de haber venido de entre los muertos, subió al Padre y dice en Hebreos, dice que Él se presentó con su sangre, diciéndole, Padre, este es el precio con el que he comprado la humanidad, con aquellos que han sido llamados, con aquellos que han sido escogidos y con aquellos que serán apartados para una buena obra en la tierra, para que lleven mi nombre delante de sí. Señor, gracias. Gracias por esa fiesta tan importante, Señor. Tantos misterios, todo lo que está oculto a través de esa festividad, Señor. Perdónanos porque un día nos enseñaron a no valorar lo que dice el antiguo pacto, Señor. Cuando allí está el meollo, allí está la razón, allí está la base, el cimiento de la obra del Señor. Por eso Él dice, yo vine a hacer lo que está escrito de mí, tildes, puntos y comas. Nada pasará de Él, de la palabra, porque Él es la ley y en Él se cumplen todas las cosas. Dígale al Señor, gracias porque soy primicia, Señor. Gracias porque hoy, Señor, somos su primicia y algún día tú mandarás por nosotros, Señor.
El día que tú resucitaste, que tembló la tierra, que se abrieron los sepulcros y salieron los que habían muerto, Señor. Y llegaron al parque, Señor. La Biblia no habla, pero nuestra mente piensa, Señor. Sus padres, sus hermanos, sus esposas, sus esposos. Cuánta alegría de ver nuevamente a su familiar. Señor, tú eres ese manojo. Eres ese manojo para ti, Padre bendito. Y Él se presentó. No dejó que María lo tocara, Señor, porque era necesario que Él fuera delante de ti, como lo dice su palabra. María, no me toques. Subiré a mi Padre, me presentaré y luego volveré. Pero mientras ese espacio entre tú vayas, yo vendré y me presentaré delante de los discípulos, delante de los míos, aquellos que estaban tristes, acongojados, porque yo no estaba en medio de ellos. Señor, gracias porque nosotros somos primicias del resucitado, hijos del resucitado, como dice la Escritura. Ayúdanos a entender lo importante que somos primeros, somos primicias, Señor. Ayúdanos a hacer luz, ayúdanos a sentar cabeza con las cosas tuyas, a hacer importante su palabra en nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque así como la Escritura nos habla, Señor, Jesús está en el lugar santo, en medio de candeleros, porque Él es la luz para el mundo. Y por eso ayúdanos, Dios. Ayúdanos a que esa luz ilumine nuestro camino. Ayúdanos a ordenar la casa, a ordenar mi vida, Señor. A poner en ejecución su palabra. Hoy aprendimos que comer y beber de carne y de la copa nos das vida, nos resucitará y tú permanecerás en nosotros. Por eso ayúdanos a entender qué tan importante es su palabra. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, porque nos vas a enseñar, nos vas a ahondar el conocimiento de lo que ya un día nos hablaron de los devocionales, lo que era la resurrección, Señor. Nosotros resucitaremos, Señor. Y si no resucitamos, seremos transformados, Señor. Y tú nos estás esperando allí fuera de la tierra, como dice la palabra. Y tú vendrás sin ninguna razón con el pecado, sin ninguna condición con el pecado. Y nosotros nos iremos, Señor, y seremos aceptos, porque tú te presentaste delante del Padre, tú me hiciste, tú subiste, tú te levantaste y fuiste a lo alto, y se presentó delante de su Padre, Señor. Y Él fue aceptado y nosotros también seremos aceptados, porque somos su gavilla, Señor. Somos sus primicias, Señor. Ayúdanos a entender que siempre tú nos has dado una exaltación, siempre tú has querido ponernos en una condición de privilegio hacia los demás. Pero somos nosotros los que queremos seguir practicando el pecado, cogiendo de aquí para allá y de allá para acá, Señor. No dejándonos formar por el Espíritu del Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender esta festividad, Señor. Esta, Señor, que es importante, Dios, que representa nuestra resurrección, que representa nuestra salida, que representa el bautismo. Por eso, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, para poder hacer una ida al río para bautizar a aquellos. Y aquellos, Señor, que de pronto queremos volverlo a hacer porque ahora entendemos cuál es el motivo verdadero de lo que representa las primicias, de lo que representa el bautismo en agua, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Danos el día, Señor. Danos el momento adecuado para ir, Señor, a ese sitio, a ese lugar, Señor, en donde podamos hacer estos bautizos, porque es lo que dice su palabra.
Fue lo primero que tú hiciste. Fue lo primero que Cristo hizo. Fue lo primero, Señor, que recibió el eunuco, Señor. El bautismo en agua, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios y soberano Cristo. Bendiga la mesa, Señor. Aquí está el pan, hermano. Aquí está la copa, hermano. Coma de él, como decía la canción. Somos invitados a la mesa. Coma del pan, coma de la copa, para que el Señor esté con usted y permanezca en nosotros. Gracias, divino Señor. Gracias, poderoso Dios y soberano Rey. Hoy, Señor, levanto mi mano, Señor, y te doy gracias por haberme confirmado la oración, el clamor, el dolor de mi corazón anoche cuando oraba por la sanidad de tu pueblo. Y tú hoy me confirmaste con el Salmo 91, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Oro por los hermanos que están en Medellín, Señor. Por Elina, por su esposo. Oro por mi hija, Señor. Oro, Señor, por su trabajo, para que siga brillando, para que tú sigas estando con ella, Señor. Bendiga, Señor, nuestras hermanas en Bogotá. Levante una oración hacia ellas, hermano. Haga una oración por ella. Señor, quiero orar. Desconozco sus necesidades, desconozco su lucha, desconozco su labor, pero yo hoy quiero, Señor, como líder, como primicia, Señor, presentarla delante de ti, Señor. Bendiga sus casas, sus labores, sus trabajos, sus familias, Señor. Bendiga a los hermanos en Piedecuesta, Señor. Gracias por la labor que hicimos ayer, Señor, de orar por cada persona con cada necesidad. Tú harás, tú lo dijiste y yo confío en ti, Señor. Como yo te dije ayer, escucharemos que la obra tú la hiciste, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Bendígalos, ayúdelos, sánelos a aquellos que tienen necesidad. Oro por los que están aquí, Señor. Por los que hoy vinieron a esta casa, Señor. Esta casa de oración, esta casa como tú dices, Señor, que de aquí sale la palabra para las naciones, dice su escritura, de acuerdo a la palabra profética que nos diste, para abrir esta obra para ti, Señor. Para que de aquí salga la palabra fiel y verdadera. Palabra de Dios, Señor. No con emociones, Señor, con la convicción tuya, Señor. Gracias, Señor. Oramos por los hermanos que están en las redes, por los que están ahorita y por los que van a escucharlo después, Señor. Oro por cada líder, Señor. Oro por la hermana Margarita, Señor, allí donde tú la llevaste, Señor. Permita que descanse, permita que esté allí en esa tranquilidad, Señor. Bendígala, guárdala, Señor. Bendíganos a todos, Señor. Levante sus manos al Señor y dígale, Señor, aquí está tu gavilla, Señor. Aquí está parte de tus primicias, Señor, porque creo en ti, creo en su palabra, Señor. Dígale, Señor, aquí está, formo parte de su gavilla, formo parte, Señor, de esa medida que es el Homer, Señor, que indica el conteo, Señor, para que venga el descenso del Espíritu de Dios, Señor. Y por eso, gracias, Dios, gracias, Señor. Bendíganos, guárdanos, protégenos, bendito Dios y soberano Cristo. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos su nombre santo, Señor. Bendíganos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Démosle